Bueno, comenzaremos a ver el tema número 9, arquitectura islámica. Para eso vamos a ver los objetivos, describir el contexto histórico en el que se va a enmarcar la arquitectura islámica. Vamos a describir los antecedentes del islamismo como religión monoteísta. Y finalmente describir las principales características de la arquitectura islámica. Vimos en la Edad Antigua y en la Edad Media los distintos periodos arquitectónicos. Dijimos que el paleocristiano, por ejemplo, del tema 6 y la arquitectura bizantina eran una transición entre la Edad Antigua, más relacionada con el naturalismo, y la Edad Media ya más simbólica, relacionada con el simbolismo. Y justamente la arquitectura islámica se va a enmarcar dentro de ese periodo, el periodo de la Edad Media, principalmente si hablamos de su arquitectura, porque la religión islámica continúa hasta hoy, ¿no? Entonces, pero el periodo del Imperio Islámico, en su mayor expansión, va a ser en la Edad Media. Entonces, geográficamente está ubicado en el Viejo Mundo, lo que es Europa, Asia y el norte de África. Para eso vamos a ver primero el Imperio Romano, hasta dónde abarcaban, para relacionar después con el Imperio, se puede decir, islámico. Entonces, tenemos el Imperio Romano en su auge, que va a abarcar a gran parte de Europa, Asia y el norte de África, que se va a dividir en el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Entonces, el islamismo igual va a estar ubicado en Oriente Próximo, o sea, parte de Asia Menor, y se va a extender casi por gran parte de Asia, en la península arábiga, donde van a estar las principales ciudades donde nace esta religión, la Meca y Medina. Asia va a abarcar también el norte de África y en la península ibérica, donde está actualmente España y Portugal. Entonces, fíjense la expansión después de la muerte de Mahoma. Este va a ser su territorio. Después va a haber un periodo de expansión por parte de Asia y finalmente va a abarcar gran parte de África o el norte de África y la península ibérica del siglo VIII y siglo IX. Entonces, cronológicamente, el islamismo lo vamos a ubicar como inicio el año 632, que es el año de la muerte de Mahoma, que es el profeta, el representante de esta religión, que a su muerte va a dejar, ¿no?, como dejó Jesús el cristianismo, Mahoma va a dejar el islamismo. Y va a abarcar, si lo hablamos como imperio islámico, hasta 1258, que fue el fin de la dinastía abasida o abásida. Y después va a llegar la desintegración de este imperio. Pero la cultura como islamismo perdura hasta el día de hoy en varias partes del mundo, África, Europa, Asia, incluso hay una parte también aquí en América. A los seguidores de toda esta religión se les llama musulmanes. Vimos también una comparación con la Edad Media, donde ubicamos el románico y el gótico, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Entonces vamos a ubicar, ¿se acuerdan? Dentro de la cronología del Imperio Romano, su caída va a ser en 476, en el siglo V, y el Islam a la muerte de Mahoma va a comenzar en 632, después del reinado de Justiniano. Se van a dar las invasiones, si recuerdan, invasiones musulmanas a gran parte de Europa, bueno, aparte de Europa. Después se va a desarrollar dentro de la Edad Media, ¿no?, la batalla de Poitiers, que impide la expansión musulmana por el norte de España. Va a surgir el Imperio Carolingio en la Europa occidental, las cruzadas y el fin de la época básica de 1258, estamos hablando del siglo XIII. Posteriormente a ello va a surgir otros acontecimientos, como el descubrimiento de América después en 1492, o la toma de Constantinopla por los turcos o los árabes en 1453. Pero el islamismo como imperio lo estamos ubicando entre esos dos límites, 632 después de Cristo y 1258, es donde se va a construir gran parte de esta arquitectura. Si hablamos en el cuadro que les presento siempre, estamos ubicando el islamismo dentro de la Edad Media. Y en el contexto histórico nos hablaremos del Imperio Romano y su decadencia en el siglo III al V. Ya dijimos que Teodosio trató de frenar esa decadencia del imperio, dividiendo entre sus hijos Honorio y Acadio este imperio el año 395 después de Cristo. Se va a dividir el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente va a caer el año 476, cuando Odoacro va a deponer al último emperador romano, Rómulo Augusto. Y el Imperio Romano de Oriente, que es el llamado Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, va a sobrevivir un milenio más, hasta 1453. Recordemos que en la época de Justiniano se va a expandir mucho más este territorio del Imperio Romano Oriental. Va a conquistar Italia el año 550 después de Cristo. Luego los árabes querían hacer lo mismo y van a
invadir o tratar de invadir también Europa en esos siglos, ¿no? Del siglo VI al siglo VIII. Recordemos que Mahoma fue el fundador del Islam y él va a iniciar, 10 años antes de su muerte, va a iniciar la Hijra, que era como bueno, unos conocen como la huida de la Meca, ¿no? Pero en realidad es una migración de la Meca a la Medina, ¿no? Justamente en la ciudad de Medina va a crear los fundamentos espirituales e institucionales de la comunidad musulmana o de la religión islámica y va a iniciar una campaña para la unificación del pueblo árabe. Por lo tanto, los árabes se van a desplazar hacia Europa. Entonces van a querer llegar a Europa por la parte de la península ibérica y ahí los van a detener los francos, ¿no? Con Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Y los van a detener también por la parte del Imperio Bizantino y ya no van a poder ingresar a Europa. Entonces, un siglo después de la muerte de Mahoma, el imperio del Islam o el islamismo se va a extender desde el Océano Atlántico en la parte occidental, en el oeste, hasta Asia Central en el oriente. Y tenemos los periodos desde el Islam a la muerte de Mahoma, el 632, que era solamente esta península, donde está ubicada la ciudad de Medina y la Meca. Posterior a su muerte se van a empezar a expandir, ¿no?, hacia Asia, hacia el norte de Egipto, y después van a abarcar incluso hasta la península ibérica y parte del sur de Italia. Eso comprendía se puede decir, el imperio islámico de los siglos 6 al 8. Y el fin, después de varias dinastías, va a llegar el año 1258, con la caída de la época abásida. Pero la cultura islámica va a perdurar hasta hoy en día en algunos continentes de África, Europa y Asia.